tema sensible, diputado, para llenar un tanque de gasolina de un carro promedio, mediano, de 45 litros. En América Latina se requiere un promedio de $58. En el mundo un poco más de $64. En Venezuela un precio increíble, $1. ¿Cómo se puede manejar esto en nuestro país? Bueno, ha sido, si se quiere, la tradición y la trayectoria que hemos tenido nosotros en la economía venezolana en torno a tener un precio de la gasolina bastante económico, bastante barato. Si lo pudiésemos establecer o comparar en distintos momentos históricos. Y en la actualidad, pues, resulta casi que insignificante, puesto que prácticamente le corresponde al gobierno hasta cancelar prácticamente el suministro de gasolina a cada uno de los venezolanos y venezolanas. Y en tal sentido, y ante unas distintas opiniones que han surgido a través de los distintos medios de comunicación, el gobierno nacional y particularmente el presidente Nicolás Maduro ha manifestado la posibilidad, o no mejor dicho, la posibilidad, el hecho de diferir la discusión en torno al ajuste en los precios de combustible. ¿Por qué diferirlo? Bueno, cada acción que nosotros podamos tomar tiene su momento y particularmente nosotros hemos vivido situaciones bastante difíciles. Por ejemplo, en el año 2002, producto del mismo paro petrolero, la situación que se presentó con PDVSA, donde nos vimos en la necesidad de importar gasolina a precios internacionales, el gobierno consideró que todavía era viable mantener el precio al monto que estaba determinado para entonces. Hace más de una década. Hace más de una década, claro. Ya en la actualidad, pues, se incorporan en el escenario distintos elementos que pudiese conllevar a hacer algunas consideraciones, pero la posición del gobierno es diferirlo, aunque el presidente muy bien lo manifestó. Bueno, vamos a debatir sobre el tema porque se ha convertido como una especie de tabú, producto de la situación que se presentó tal vez en el año 89 cuando se dio el último ajuste en el precio. Es un tema sensible. Sí, es un tema sensible. No tanto tal vez por la incidencia en los costos de producción, sino más allá por un elemento de percepción de la población venezolana ante la posibilidad real y cierta de ser el principal, uno de los principales productores de petróleo a nivel internacional, así como una capacidad alta para la refinación. Ahora, nosotros más allá del precio de la gasolina, del combustible, es la utilización de esos recursos que en estos momentos pues, se tienen que invertir para subsidiar y tenemos que hacer un uso racional y es lo que manifestaba en algunas oportunidades. De una u otra forma estamos subsidiando el despilfarro, el consumismo atroz, recursos que pudiesen invertirse para otras áreas, pero es un tema que en su momento lo abordaremos. Por ahora, como lo ha manifestado el presidente de la República, está diferido en el tiempo y tendremos el momento para evaluarlo y eso lo establece el Ejecutivo Nacional de acuerdo a los indicadores que ellos van llevando. Usted habla de percepción de los venezolanos en referencia al año 89, cuando Carlos Andrés Pérez, que fue un tema sensible en su momento. Pero quizás uno de los argumentos de la concepción del venezolano es que somos un país rico por ser un país petrolero. Esto es un tema sensible, pero también es sustento de muchos gobiernos populistas. El hecho del petróleo es un país rico, yo te genero algún tipo de beneficio con esto. ¿Cuál va a ser el costo político del gobierno del presidente Nicolás Maduro si se da un aumento del precio de la gasolina? No, yo creo que nosotros eso lo evaluaremos en el momento, comenzar a hacer algún tipo de proyección sin estar considerado en el tapete como una medida real por parte del gobierno nacional, creo que no es lo más conveniente. 6,9% del Producto Interno Bruto se destina al subsidio de la gasolina, según datos publicados por la Agencia Internacional de Energía. ¿Qué pasaría en Venezuela si se aumenta el precio de la gasolina? No, bueno, ya lo hemos manifestado o considerado. Más allá de la concepción política, evidentemente estamos destinando recursos que pudiésemos invertir en otras áreas, tal vez construir más viviendas, seguir reparando, ampliando nuestras escuelas, mayor cantidad de unidades o infraestructura en el área de la salud, que al estarse utilizando en el subsidio, pues dejamos de atender tal vez estos otros sectores. Pero yo vuelvo y repito, es la valoración política, económica, social que establece el gobierno nacional de acuerdo a los criterios que nosotros tenemos establecidos. Y esos criterios pues tienen que ver con el desarrollo integral, pero evidentemente, y particularmente yo no puedo comprometer la palabra
del Ejecutivo, son apreciaciones, consideraciones que en función de los datos que uno va consiguiendo, que se van reflejando, pues llegará el momento, en la oportunidad adecuada, donde tengamos que hacer la valoración para de esa manera nosotros también incentivar a la población a hacer un uso más racional de este preciado combustible. El subsidio de la gasolina ha generado pérdidas de 91.000 millones de dólares desde el año 2002 hasta el año 2013, esto según el Centro de Orientación de Energía. ¿Cuáles son los datos que usted maneja sobre las pérdidas del subsidio de la Bueno, de nación? acuerdo a los datos que generó el mismo ministro Rafael Ramírez, que son los que tienen precisión en las cifras oficiales, porque algunas veces surgen cifras de un lado y de otro sin conocerse la fuente. Él estaba señalando que el subsidio aproximadamente está por los 12.600 millones de dólares, una cantidad importante, y precisamente era lo que él manifestaba. Bueno, si hay que generar el debate, vamos a dar el debate en los distintos espacios, porque eso se pudiese utilizar con simplemente la consideración. Nosotros hemos podido apreciar cómo distintos voceros de la contrarrevolución, de la derecha, andan como preocupados, ocupados para que el gobierno ajuste el precio del combustible. Y el gobierno lo determinará y lo evaluará, porque ellos consideran que eso pudiese generar algún tipo de espiral, pudiese seguir acumulando fuerzas negativas hacia generar algún tipo de sacudón en la sociedad venezolana, situación que es muy distinta al escenario que existía en el año 89. Vemos más preocupados. ¿Y por qué es distinto? Bueno, Porque hay un distinto. índice, permítame, porque hay un índice de escasez importante en nuestro país, porque tenemos una inflación anualizada de más del 57%, porque tenemos más de 4.000 homicidios en el primer trimestre del año 2014. ¿Qué diferencia el 89 con el año 2014? Hay una diferencia grande e importante, y es necesario nosotros revisar los datos de ese momento que generaban las instituciones del gobierno para entonces. Por ejemplo, la pobreza general estaba superior al 50%, una situación que nosotros hemos revertido de manera importante. Teníamos índices inflacionarios muy superiores a los actuales. Nosotros tenemos una situación económica que hemos podido apreciar, pero ahora tenemos que determinar cuál ha sido la causa, por ejemplo, la inflación que se presentó en el año 2013, un año atípico. La inflación promedio en los años de Revolución Bolivariana, incorporando el año 2013, y esto no es un consuelo tonto, sino simplemente para refrescarle a toda la población venezolana, porque a veces se quiere hacer ver que la inflación es un fenómeno estrictamente de la Revolución Bolivariana, y no es así. ¿Por qué no es? El promedio interanual alrededor del 23%. En los 14 años precedentes a la Revolución Bolivariana estuvo por encima del 45%. En el año 89, cuando precisamente se aplicó el paquete de ajuste de Carlos Andrés Pérez, que voceros de la derecha es lo que proponen, y particularmente el ex candidato Peor, la inflación fue del 89%. Y en esos años, sin incremento salarial, con una pobreza más del 50%, con una deserción a nivel del sistema educativo bastante importante, y en aras todo un proceso de privatización del área de la salud, del área educativa. Entonces, las condiciones no son las mismas. Tenemos una población mucho más preparada, una población con un nivel de conciencia superior y una población con una posibilidad de adquisición muy superior a la que se presentaba en ese año. Usted habla que es un escenario totalmente distinto. Usted habla que es un escenario completamente distinto. Yo tengo que ir al corte. Usted habla de escenario distinto, pero 7 de cada 10 hospitales está en crisis. La pobreza extrema aumentó con el tema de las tasas de cambio nuevas, con esta devaluación que algunos consideran devaluación. Pero ¿qué piensan los venezolanos de un posible aumento del precio de la gasolina? Nuestro equipo de producción salió a la calle, consultó a algunos caraqueños y les presentamos sus posiciones. Supuestamente somos un país petrolero y los impuestos son demasiado altos, entonces no se justifica un aumento en el precio de la gasolina. Sí, efectivamente, han pasado cualquier cantidad de años en los cuales el litro de gasolina venezolano sale mucho más económico que un litro de agua. Y estamos hablando que existe una crisis a nivel mundial, que desafortunadamente en estos momentos está tocando Venezuela, pero gracias al impulso del gobierno nacional, en las manos del presidente Maduro se ha acomodado todo eso. Esta básica, todos fueron para arriba. Y ahora entonces con la gasolina, todo sube el doble, todo. Entonces no compagina nada, pues, al contrario. Sí. Bueno, porque de verdad que
ha estado mucho tiempo en ese mismo precio y deberían ya de subirlo algo, pues. Me parece perfecto. Bueno, en realidad porque así se acabaría el contrabando y así no regalaríamos tanto algo que está saliendo de nuestro país, pues, y entonces creo que sería buena idea. El precio de la gasolina de verdad que debería sincerizarlo. No es justo que uno esté pagando por un agua por lo menos 16 bolívares y la gasolina es menos de medio. O sea, es una cosa demasiado irracional. Parece que el precio de la gasolina debe estar ajustado a las necesidades del país.